Aleluya, bendito sea Dios en esta hora. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que hasta aquí se ha hecho y ponemos en sus manos lo que a continuación escucharemos. Amén. Como ya se anunció anteriormente, hoy vamos a estar estudiando un tema muy impactante que lleva por título David mata a Goliat. Esta historia bíblica es una de las más conocidas, de las más estudiadas y comentadas, como ya lo dijo la hermana que dio la introducción al programa. Porque esta historia es impactante y sorprendente. Así que sin perder más tiempo, entremos de lleno en la lectura. Esta historia la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 17, que dice: David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están bien y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas.
y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces continúa la palabra diciendo: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fueron oídas, dice el verso 31, las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Eterno esté contigo. Y relata la palabra en el verso 40: y tomó su cayado en su mano David, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Eterno te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Eterno nos salva con espada y con lanza, porque del Eterno es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a empezar aclarando lo que representa cada uno de los protagonistas de esta historia. David representa la luz, el bien y al pueblo de Dios. David corrió a la batalla en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, con tan solo su honda y 5 piedras en su saco. Goliat el filisteo representa las tinieblas y el mal. Goliat se presentó por 40 días desafiando, atemorizando a Israel, que bien es conocido como el pueblo del Dios viviente. Cuando Goliat vio a David, se burló de él porque era joven. Pero David, sin embargo, no se sintió impresionado ni tenía miedo.
Y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. David tuvo una fe firme en el Dios de Israel, y esa fe lo dotó de un valor extraordinario. Sé que hay muchas cosas que se relatan de esta historia, y no son para menos. Por ejemplo, que un oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte y lo vence por fe. Por ejemplo, que la valentía de David provenía de su fe en el Dios que él conocía y no en sus propias fuerzas. Y otra cosa también que se ha resaltado y se ha dicho es que la base del éxito de David radicó en su confianza en Dios. Él conocía a Dios a pesar de su corta edad, porque según el relato bíblico David era un muchacho, lo cual puede traducirse probablemente como que él era un adolescente. Pero él tenía toda su confianza puesta en Dios. Él sabía que al igual que otras veces en las que él había estado en peligro peleando por sus ovejas contra leones y osos, Dios le había librado. David sabía que esta vez Dios también estaba con él y le libraría de Goliat. Él dijo que si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le respondió: anda pues y que Dios te acompañe. Otra característica de resaltar en esta historia de David era que David era valiente. Eso lo leímos en el capítulo 17 y lo pueden corroborar ustedes en el verso 34 a 35. Cuando él mismo contesta: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. David se indignó de la manera que relataba la palabra cuando este paladín o gigante provocaba a los escuadrones del Dios viviente, porque el nombre del Dios estaba siendo avergonzado abiertamente. Pero él actuó sin miedo y para sorpresa de sus compañeros israelitas, David se ofreció a aceptar el desafío del gigante y lo venció. Antes de dar el último mensaje de esta reflexión, yo oraba al Espíritu Santo y le decía: Padre, guíame, ¿qué más puedo hablar? ¿Qué puedo instruir al oyente? ¿Qué puedo decir a tu pueblo sobre esta extraordinaria y poderosa palabra? Orando, me trajo a la memoria y me dijo: revisa el capítulo anterior. Y efectivamente, en 1 de Samuel, capítulo 16, tiene un título extraordinario que dice: Samuel unge a David. No sé si antes alguien ha hablado sobre la unción del Espíritu Santo que pesaba sobre David antes de enfrentar al filisteo. Pero eso es algo grande que el Señor me mostró que debe de resaltarse en esa historia. Porque David efectivamente logró esta victoria por fe, por valentía y por todas las características que ya hemos mencionado. Pero sin duda no la hubiese logrado si el Espíritu del Eterno Dios de Israel, si la unción de Dios no hubiese estado en él. Y en el capítulo anterior, en 1 de Samuel 16, dice la palabra de Dios que Samuel unge a David. Y Dios mismo le dice a Samuel que busque de entre los hijos de Isaí a uno que vive en Belén, porque de sus hijos se ha provisto rey. Y lo relata la palabra del Señor, que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, vino David, y entonces derramó el cuerno de aceite que traía con él sobre la cabeza de David, y el Espíritu del Eterno estaba sobre David. Vino sobre David y le acompañó. Esta es la diferencia que creo que el Señor quiere que notemos en esta historia, en esta hora. Busquemos primeramente a Dios. Orrémosle a Dios para que nos unja con su Santo Espíritu. Y de ahí en adelante yo sé que todos los Goliaths y todas las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, las venceremos en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, como lo hizo también David. Por último, sabemos que hay Goliaths a nuestro alrededor, gigantes enormes con la mala intención de destruirnos a nosotros y nuestros seres queridos. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, nadie tiene necesidad de sucumbir a ninguno de esos poderes, porque cada uno de nosotros es un hijo de Dios y tenemos el poder para sostenernos. La Escritura relata que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, que Dios te bendiga.